tardes, estimados estudiantes de las menciones como son Ingeniería Industrial y Educación Integral. Sean bienvenidos a este primer encuentro sobre la materia informática. Me presento con ustedes nuevamente. Mi nombre es Francisco Zambrano, soy licenciado en Educación Mención Informática, especialista en Planificación Educacional y magíster en Gerencia Educativa. Durante esta materia, mis estimados estudiantes, que va a ser netamente práctica, vamos a hablar y vamos a conocer un poco sobre el mundo de la informática y todo lo que tiene que ver en las aplicaciones del estilo ofimático con respecto al diseño de algoritmos e incluso también trabajaremos con la parte de lo que son las hojas de cálculo, cómo utilizar las hojas de cálculo, cómo crear fórmulas, cómo utilizar las funciones, cómo crear macros, cómo utilizar también lo que es la validación de datos en Excel. También trabajaremos con Word. Comenzaremos a trabajar Word a partir de una serie de indicaciones o normas APA que maneja la institución IEXIT y también cómo crear informes. Utilizaremos el Word a nuestro mayor aprovechamiento. También trabajaremos con una aplicación llamada PSI. Más adelante les iré explicando poco a poco cómo iremos a trabajar con estas diferentes aplicaciones. En nuestra primera unidad o nuestro primer tema hablaremos de los fundamentos de la informática. Primero que todo, definamos a la informática, que la informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. ¿Por qué es automática? Por ser las máquinas que le realizan los trabajos de captura, proceso y presentación de la información. Se habla de racional por ser todo el proceso debido a través de programas que siguen el razonamiento humano. Quiere decir lo siguiente. La informática viene siendo aquella ciencia que se encarga del ámbito racional y automático. Automático porque se refiere al manejo de los computadores y racional porque se realiza por procesamiento de información. Trabaja con todo lo que es la manipulación, captura y proceso de información o de datos, pero también a su vez trabaja con la parte racional del ser humano, es decir, ejecutando las instrucciones y órdenes que da el ser humano. Algo más que debemos mencionar es que la informática es la ciencia que está al servicio de la humanidad para facilitar la vida cotidiana, más en nuestros tiempos actuales que son tan cambiantes. Recuerden que hoy en día la informática ha cubrido una gran importancia en el mundo, es decir, a medida que va pasando el tiempo, vemos que van apareciendo nuevas tecnologías. Actualmente nosotros tenemos una nueva realidad como es la inteligencia artificial. Cada día la inteligencia artificial va cobrando mucho más importancia y va cobrando mucho más auge dentro de nuestro mundo. Ahora vamos a hablar de este otro término llamado la computación. Primero que todo, hay que acotar que la computación es una de las ramas de la informática que se encarga de todos los estudios y diseños relacionados al procesamiento y velocidad de los computadores. Es decir, la computación se encarga prácticamente de los equipos informáticos como es la computadora. Tenemos lo siguiente, es la ciencia que ocupa el estudio de los computadores, abarca su diseño, operación y uso de procesamiento de datos. En otras palabras, la computación alude al estudio científico que fundamenta sobre los sistemas automáticos para el manejo de la información, que puede realizarse por medio de herramientas pensadas para dicho fin. Es decir, recordemos que la computación viene siendo aquella ciencia o aquel aspecto del cual se encarga todo lo que es el diseño, todo lo que es la creación de los equipos informáticos. Recuerden que tenemos diferentes equipos informáticos como son las portátiles o laptops y tenemos también lo que son los computadores personales o computadores de escritorio. Hay una gran diferencia. Los portátiles o las laptops son aquellos equipos portátiles que se pueden trasladar de un sitio a otro, pero tenemos los computadores personales o las PC, que son aquellos equipos de escritorio que podemos tener en nuestro hogar para cualquier fin. Recuerden que hay una gran diferencia entre diferentes equipos, pero ¿qué quiere decir esto? Sin importar el tamaño, el procesamiento de datos, la memoria e incluso la memoria RAM que tengan estos equipos, pues prácticamente viene siendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Debido a que la tecnología ha avanzado tanto que hoy en día, mientras más pequeño sea el dispositivo informático, mayor cantidad de memoria. Es decir, a medida que va pasando el tiempo y la utilización de los microprocesadores y los transistores, nos ha permitido a nosotros crear tarjetas de memoria de un menor tamaño, pero una gran capacidad de almacenamiento. Los computadores hoy en día, bueno, se están dividiendo
y tenemos que tener conocer esta parte que nuestros equipos informáticos se dividen en dos componentes. Hay dos palabras esenciales que son el hardware y el software. Tenemos que conocer estas dos palabras y estos dos elementos para poder conocer cuáles son las partes que integran un computador y cuáles realmente son los nombres de estas partes. Primero que todo tenemos al hardware que viene siendo toda la parte física de un equipo informático o de un computador e incluso hoy en día se puede mencionar de hardware también a los equipos que no son computadores como lo son los teléfonos inteligentes, los smartphones o incluso los relojes inteligentes que tienen su hardware. El hardware que compone, compone todos los dispositivos conectados por cables o todos los dispositivos físicos que posee un computador o equipo informático. Entre estos tenemos en un computador la pantalla, el case, el teclado, el mouse, la impresora, los cables, entre otros. Son aquellas partes que se pueden tocar y se pueden ver. Ustedes se estarán preguntando el case. ¿Por qué menciona esta palabra case? El case viene refiriéndose a la torre o a aquel dispositivo donde se puede insertar pendrive o introducir CDs. Nosotros conocemos esta parte como CPU, pero realmente cuando hablamos de CPU viene siendo un chip de este tamaño, es decir, viene siendo el microprocesador, el verdadero cerebro de nuestro computador. Pero cuando hablamos de la torre o el case, viene siendo aquel equipo de gran tamaño donde conectamos todos los dispositivos periféricos como son el teclado, el mouse, el monitor. Este viene siendo nuestro equipo donde tiene todas las conexiones, donde está la tarjeta madre, el disco duro, las unidades de CD, todas ellas conectadas dentro de él. Pero realmente esta es la diferencia. Recuerden, cuando se habla de CPU viene siendo aquella pastilla o aquel chip de este tamaño, pero cuando hablamos del case o la torre viene siendo aquel gran dispositivo de este tamaño o incluso algunos más pequeños que son donde conectamos todos los dispositivos periféricos de nuestro equipo informático. Por otra parte tenemos el software. ¿Qué es el software? El software es un conjunto de aplicaciones programadas diseñadas para cumplir diversas funciones dentro de un sistema. Además, está formado por la información del usuario y los datos procesados. Los programas que forman el software le indican al hardware la parte física del dispositivo por medio de instrucciones los pasos a seguir. Es decir, cuando hablamos del software vienen siendo todos los programas o aplicaciones que tiene instaladas un equipo informático. Por ejemplo, el sistema operativo, los programas de aplicación, los programas de paquete Office como Word, Excel, PowerPoint, Publisher, todos estos programas. E incluso hoy en día los smartphones o teléfonos inteligentes tienen su hardware. Cuando hablamos del hardware de un dispositivo como este, un smartphone, viene siendo toda la parte física, su pantalla, sus cámaras, todo lo que es el dispositivo como tal. Pero cuando hablamos del software se refiere al sistema operativo. Muy común el sistema operativo de los dispositivos como los smartphones. Tenemos el más conocido como es Android en sus diferentes versiones y también tenemos por el otra parte los equipos o los teléfonos inteligentes de la empresa Apple como son el iPhone en sus diferentes versiones con su sistema operativo iOS. Continuando ahora, vamos a hablar un poquito sobre los dispositivos periféricos de entrada y salida. Recuerden que ya mencioné esta palabra anteriormente cuando hablábamos del hardware y del software. Volvamos un momento atrás. Cuando hablábamos del hardware y del software, recuerden que tenemos los dispositivos periféricos que vienen siendo como el teclado, el mouse, el monitor, la impresora e incluso también vamos a hablar de lo que es el disco duro, la memoria RAM y las otras unidades. Vamos a comenzar con los dispositivos periféricos. Es la denominación genérica para designar al aparato o dispositivo auxiliar e independiente conectado a la tarjeta madre de un computador. Se considera periférico a las unidades o dispositivos de hardware a través de los cuales el ordenador se comunica con el exterior. Los sistemas que almacenan o archivan la información, sirviendo de memoria auxiliar a la memoria principal. Tenemos dos tipos de periféricos, los periféricos de entrada y los periféricos de salida. Vamos a hablar un poquito primero sobre los periféricos de entrada. Son los dispositivos que reciben la información y la ingresan al dispositivo eléctrico. Es decir, los dispositivos periféricos de entrada son aquellos que permiten la entrada de información a nuestro computador, como puede ser el mouse, el micrófono, el escáner, el teclado, la webcam o incluso los joysticks, aquella palanca de juegos que hoy en día aún se sigue utilizando. Cuando hablamos de los periféricos de salida, son los dispositivos que permiten la salida de información de forma física, auditiva u óptica. Es decir, todos aquellos dispositivos que me permiten visualizar o mantener de forma física la información que sale de un dispositivo.
En estos tenemos las cornetas o altavoces, el sintetizador de voz, el monitor, la impresora o el plotter. En el caso, por lo menos, recuerden que hay diferentes tipos de información que puede liberar un computador. Puede ser de manera física, de manera auditiva, como son los sonidos, o de manera óptica, es decir, por imágenes o video o cualquier información que nos aporte el monitor. Recuerden, estos son los dos dispositivos, periféricos de entrada y periféricos de salida. Tenemos también unos periféricos llamados los periféricos mixtos. Son aquellos que su misma palabra lo dice, mixtos, integran dos cosas, entrada y salida. Cuando se hablan de periféricos mixtos, tenemos lo siguiente, tenemos el disco duro, ya que el disco duro permite tanto el ingreso de información como la salida de información. Tenemos las pantallas táctiles. Recuerden que los teléfonos de pantallas táctiles son dispositivos periféricos de entrada y salida. Podemos introducir información por él, pero también nos puede mostrar información. Tenemos lo que es el modem router o el modem, en este caso, que tenemos una imagen acá, viene siendo aquel que nos permite la entrada de información a través de Internet o de una red e incluso la salida de información que podemos aportar a una red o a la Internet. El CD-DVD, que viene siendo algunos CDs que son reescribibles, que se pueden grabar y extraer información o viceversa. Tenemos también los dispositivos más comunes como son los pendrive. Los pendrive son aquellos dispositivos que me permiten la entrada y salida de información. Recuerden que este dispositivo periférico, el pendrive, viene siendo uno de los dispositivos que pues en la actualidad viene siendo el formato más importante para transportar información de una manera pequeña y fácil de llevar de un lado a otro. ¿Esto qué quiere decir? Que el dispositivo pendrive viene siendo un periférico mixto, tanto entrada como salida de información. Continuamos ahora con una parte importante. Vamos a hablar ahora de lo que es nuevamente el software, en este caso del sistema operativo. El sistema operativo es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario para una computadora. Para eso, lo más importante y fundamental. Se trata de programas que permiten y regulan los aspectos más básicos del sistema. Los sistemas operativos más utilizados en la actualidad son Windows, Linux, iOS e incluso todavía se utiliza el sistema 2 de Windows. Recordemos que los sistemas operativos también se dividen o se conocen como sistemas operativos privativos o software libre o sistemas operativos libres. Aquí en Venezuela nosotros tenemos un ejemplo de sistema operativo libre como fue hace algunos años, hace casi ya 10 años que salió al mercado el sistema operativo Canaima o Linux Canaima, que fue una creación netamente venezolana creada por talento nacional. Este sistema operativo Linux tenía un código abierto. ¿Qué quiere decir código abierto? Código abierto quiere decir que el sistema operativo puede ser editado, manipulado e incluso se puede crear una versión a partir de este código, crear nuestra propia versión de Canaima. Y esto era totalmente legal, ya que el software libre tiene una serie de libertades que permite editarlo, modificarlo y redistribuirlo. Son una serie de libertades que nos permite el software libre. Pero cuando hablamos del software privativo o el sistema operativo privativo, como es el caso de Windows, este sistema operativo no me permite hacer ningún cambio en su código de fuente, no me permite crear más versión sin violar lo que son las leyes de las políticas, en este caso, lo que son cuando hablamos de los derechos de autor. Windows tiene prácticamente cerrado su derecho de autor y no permite que su código fuente sea alterado. Windows en su sistema operativo simplemente nos permite, es como usuarios, hacer cambios de colores, imágenes en su escritorio, instalación de una serie de programas, en fin, algunos cambios que se pueden realizar dentro de nuestra cuenta de puede ser administrador o nuestra cuenta limitada dentro del sistema operativo. Recordemos lo siguiente, el sistema operativo es el protocolo básico de operatividad del computador. Coordina todas las demás funciones de comunicación, procesamiento de interfaz con el usuario. Muy bien. Hablando de un poquito más sobre el sistema operativo Windows, tenemos que Windows es un sistema operativo desarrollado por la compañía de software Microsoft Corporation que cuenta con una interfaz gráfica de usuario basada en el prototipo Windows, como su nombre en inglés, es decir, ventana. Una ventana presenta una tarea en ejecución y cada una puede contener su propio menú o controles. El usuario puede acercarse o alejar usando un dispositivo señalador como un mouse. La función principal es servir
como un puente entre la persona y la máquina, facilitando así la conexión entre ambos. Sabemos muy bien que Windows es uno de los sistemas operativos más populares a nivel mundial y es uno de los que se encuentra actualmente en el mercado con diferentes versiones. Aquí en Venezuela, pues se cuentan con varias versiones en el mercado, varias versiones que aún se están utilizando, como es el caso desde Windows 7. Hay muchas personas que aún utilizan Windows 7, pero hay otros que están utilizando Windows 8, Windows 9 y Windows 10, que son, digamos que, los que actualmente aún tienen lo que son esas actualizaciones de servicio que nos permite a nosotros actualizar cada cierto tiempo el sistema operativo con nuevas actualizaciones sobre sus programas, su código fuente e incluso la corrección de algunos errores que tenga el sistema operativo. Continuando con esta explicación, recordemos lo siguiente. Vamos a recordar lo siguiente. Cuando hablamos del sistema operativo, el sistema operativo está al servicio de la computación. Y recuerden que la computación es la rama de la informática que se encarga del estudio y diseño de los computadores en relación a su procesamiento y velocidad. Recuerden lo siguiente. Windows fue creado específicamente en su versión para computadores, tanto portátiles como computadores de escritorio. En este caso, mis estimados estudiantes, recuerden que Windows ha sido uno de los sistemas operativos pioneros que prácticamente ha incursionado en grandes escenarios a nivel mundial y ha tenido una gran popularidad y ha permitido ingresar a los hogares y a grandes empresas a nivel mundial debido a su facilidad de uso y su diseño pues prácticamente amigable al usuario que cualquier persona pues puede aprender a utilizar. Vamos a observar aquí lo siguiente. Tenemos un entorno gráfico de Windows 7, el cual nos muestra cómo era este sistema operativo y cómo se podía utilizar. Tenemos lo siguiente. Windows 7, a diferencia de Windows 8 o Windows 10, tiene un botón de Windows o un botón de inicio hacia su lado inferior izquierdo. Tenía también lo que era el navegador ya obsoleto, como era Internet Explorer, el explorador de documentos o archivos, y tenía también este acceso directo a lo que era la reproducción multimedia. Hacia el lado derecho teníamos lo que era hora y fecha, el control de volumen, las redes, en fin. E incluso al entrar a inicio nos encontrábamos el menú donde estaban todos los programas integrados o incluso las aplicaciones del mismo sistema operativo. Ahora vamos a observar un poquito Windows 10. Windows 10 es un poquito mucho más avanzado, ya que tiene diferentes aplicaciones. Podemos observar lo siguiente. El botón de Windows o el botón de inicio cambia su totalidad, ya es un color blanco debido a que el logo del nuevo sistema operativo Windows viene en esta forma. Al ingresar tenemos por orden alfabético todas las aplicaciones o programas disponibles en el computador. Además trae una cosa innovadora y bastante, pues digámoslo de esta manera, amigable, que es, por ejemplo, todo lo que son los programas o aplicaciones nos las puede mostrar a este lado del menú por forma de imagen. Es decir, aquellas personas que tienen un aprendizaje prácticamente visual pueden ingresar al programa sin mayor complicación y directamente solamente haciendo clic en la imagen del programa. Se sigue viniendo todavía lo que es por lo menos los accesos directos a los exploradores, el explorador de Windows aún sigue llegando y viene un nuevo, digámoslo de esta manera, un nuevo icono para los servicios en línea o servicios de compra de Windows. Sigue llegando en la barra de tareas lo que es la hora y la fecha, dispositivos de red, cámara, audio, en fin, cualquier otra aplicación. Y por lo menos los colores, podemos observar que los colores, a diferencia de Windows 7, son mucho más vivos. Tenemos colores ya mucho más llamativos. También debido a que viene en equipos que son mucho más avanzados y con una tarjeta de red o una tarjeta de video mucho más avanzada dentro de nuestros equipos. Vamos a hablar un poquito del panel de control, específicamente en Windows 7. En Windows 7, el panel de control que teníamos era el siguiente. Teníamos un sistema de seguridad, redes e internet, hardware y sonido, programas, era en esta parte donde lográbamos instalar o desinstalar nuestros programas, puente de usuario, protección infantil, apariencia y personalidad, donde podíamos cambiar el tema de presentación de nuestro escritorio, hacer cambios de colores, en fin. Teníamos también lo que era reloj, idioma y región, que era toda la parte de lo que era el idioma del país, la región donde se encontraba el equipo, la hora específica y la accesibilidad. Ok.
Vamos a hablar un poquito de las cuentas de usuario, cómo crear una cuenta de usuario. En este caso, para creación de cuenta de usuario, ingresamos, volvamos un momento atrás, en la opción llamada cuentas de usuario y protección infantil. Hacíamos clic en donde dice aquí agregar o quitar cuentas de usuario. Al hacer clic acá, nos mandaba a esta pantalla, que es el acceso de cuentas de usuario y protección infantil. Para crear una cuenta de usuario, simplemente hacíamos clic en la opción agregar o quitar cuenta de usuario. Nos envió a la siguiente pantalla. Automáticamente nos pedía dar un nombre a la cuenta o elegir un tipo de cuenta. Aquí podemos ingresar, puede ser el nombre de nosotros, el nombre de la cuenta que queramos, y podemos elegir entre dos tipos de cuenta, la cuenta estándar o la cuenta administrador. Cuando hablamos de la cuenta administrador, viene siendo la cuenta principal que va a manejar el sistema operativo, ya que ella va a tener permiso de editar, eliminar o archivar cualquier programa o dispositivo. La cuenta usuario estándar viene siendo aquella cuenta invitada que me permitía a mí o no realizar alguna instalación, eliminación de archivos o instalación de algún dispositivo o de algún programa. Al hacer clic en crear cuenta y eligiendo, colocando el nombre, automáticamente se nos crea nuestra cuenta. Ok, aquí hablamos un poquito más sobre los tipos de cuenta. Tenemos el tipo de cuenta administrador del equipo. Dice lo siguiente, es la cuenta principal del sistema operativo. Tiene permisos para ver, ejecutar, instalar, borrar todo. Y para instalar una nueva aplicación es necesario hacerlo por esta cuenta. La usuario estándar o limitada se distingue del administrador porque principalmente que no tiene permisos para instalar programas, pero puede utilizar los dispositivos por el administrador. Además, no tendrá acceso a otros archivos o otros usuarios ni componentes importantes del sistema operativo. Entonces, para crear la cuenta de usuario, recuerden, era por este logo, este loguito de crear cuenta de usuario, hacíamos clic en ella. Muy bien. Continuando con nuestra clase, vamos a hablar ahora de cómo iba a quedar nuestra cuenta de usuario, cómo iba a ser nuestra cuenta de usuario. Ok, la cuenta de usuario iba a quedar de esta forma. Al momento de realizar la cuenta de usuario, en este caso le colocamos invitado especial. Vamos a colocarle de esta manera, queda con este nombre invitado especial. Es un usuario estándar, es decir, es una cuenta limitada. Podemos agregarle, cambiar un nombre a esta cuenta, podemos hacerlo. Podemos crearle una contraseña si queremos, cambiar la imagen, configurar el control parental, es decir, si queremos que la cuenta sea más segura para los niños, cambiar el tipo de cuenta, si queremos pasarla a administrador lo podemos hacer, o eliminar la cuenta o administrar otra cuenta, es decir, pasar a otra cuenta. Toda esta opción yo la puedo hacer, pero simplemente por una cuenta de usuario de administrador. Es el que permite crear las cuentas de usuario. Ok, ahora vámonos un poquito a los temas de escritorio. ¿Cómo era el cambio de temas de escritorio? Para cambiar la imagen de escritorio entramos por la opción apariencia y personalizar, específicamente en la opción de pantalla. Allí nos íbamos a encontrar la parte de cambiar el entorno de imagen, nos íbamos a permitir también cómo eran estos cambios y cómo era por lo menos si queríamos colocar una imagen, una fotografía, si queríamos que fuera en tamaño completo del escritorio o en mosaico, es decir, diferentes imágenes repetidas. Ok, continuamos ahora. Como pueden observar aquí, cuando entramos a la parte de cambiar el fondo de escritorio en la personalización, nos muestra por defecto todas las imágenes que vienen. Claro, si queremos otro tipo de imagen, simplemente hacíamos clic en la parte de examinar y buscamos una fotografía o la imagen que queremos mostrar. Y como les decía hace unos momentos, la posición de imagen podemos completarla con relleno, mosaico o cualquier tipo de imagen. Al hacer todos estos cambios, hacemos clic en guardar cambios y automáticamente queda nuestra cuenta de usuario totalmente lista. Pasemos ahora a nuestra parte final de nuestra clase, que es cómo crear una carpeta. Vamos a hacerlo por un repaso, vamos a hacerlo de esta manera simple. Para crear una carpeta, pues simplemente podemos hacer clic derecho con el mouse. Recuerden aquí esta parte del mouse, mis estimados estudiantes. Clic derecho, hacíamos clic derecho aquí con el mouse. Vamos a observar un poco aquí con la cámara. Recuerden esta parte del mouse, el clic derecho y el clic izquierdo. Recuerden que siempre se trabaja con el clic izquierdo, pero nosotros para crear las cuentas de usuario trabajamos con el clic derecho. Muy bien. Luego de esta parte explicativa, vamos ahora a proceder con los pasos. Haciendo clic derecho con el mouse, con el que les mostré, en el escritorio, hacemos clic en la opción llamada Nuevo. Luego elegimos la opción llamada Carpeta. Se nos crea automáticamente en nuestra carpeta y nos permite pues cambiar el nombre a esta carpeta. Es decir, viene por defecto con el nombre Nueva Carpeta, pero nosotros podemos editar esa carpeta. Una vez creada, hacemos clic derecho con el mouse en la opción de
propiedades. Esto es para personalizar las carpetas. A partir de la opción 4 podemos hacer la personalización de la carpeta, es decir, para cambiar el icono. Vuelvo a repetir, simplemente para crear la carpeta es el paso 1, 2 y 3. Simplemente botón derecho, elegimos la opción nuevo, carpeta y cambiamos el nombre de la carpeta. Pero a partir del paso 4, como podemos observar aquí, es personalización. Ok, una vez creada, hacemos clic derecho con el mouse sobre la opción propiedades. Y luego en esta ventana elegimos la pestaña personalizar en la opción cambiar icono. Observen que al abrir las propiedades, en este caso tenemos un ejemplo de una carpeta llamada etc María Auxiliadora. Aquí tenemos las diferentes pestañas que nos aparecen propiedades: general, compartir, seguridad, versiones anteriores, y tenemos también la opción de personalizar. En personalizar es donde vamos a trabajar. Vamos a hacer clic en el botón que se encuentra en la parte inferior llamado cambiar icono. Cuando hacemos clic en cambiar icono, automáticamente nos va a mandar a la siguiente ventana. En la opción 6, allí elegimos una imagen para el icono y hacemos clic luego en aceptar. Como pueden observar, aquí tenemos las diferentes imágenes y las diferentes opciones: cómo crear nuestra carpeta y cómo editar un icono, cómo cambiar el icono de esta carpeta con cualquiera de ellas. La elegimos, hacemos clic en aceptar, luego en la opción aplicar y por último finalizamos. Allí estaríamos completamente creada nuestra carpeta. Vamos a volver a repasar un poquito la creación de carpetas. Recuerden, clic derecho con el mouse, en la opción nuevo, carpeta, editamos el nombre. Si queremos cambiar el icono de la carpeta, pues clic derecho sobre esa carpeta, en la opción propiedades, luego en la pestaña personalizar y cambiar icono. Cambiamos el icono, hacemos clic en aceptar, luego en aplicar y aceptar y automáticamente queda editada nuestra carpeta. Muy bien, mis estimados estudiantes, antes de finalizar este encuentro y esta clase del día de hoy, les digo lo siguiente: por favor estén pendientes dentro de la plataforma, dentro de nuestra aula virtual, ya que en los próximos días se estará montando la primera actividad, nuestra primera tarea. Esta primera tarea va a ser de la siguiente forma: les enviaré por medio de una hoja de trabajo un documento PDF con una serie de instrucciones y una serie de preguntas que necesito que ustedes me respondan con naturalidad. Pero necesito por favor de que estas preguntas sean respondidas obligatoriamente en el programa Microsoft Word. ¿Por qué? A partir de que solamente que también voy a evaluar su conocimiento en la parte informática, voy a evaluar qué conocimientos tienen también ustedes en el procesador de texto. Si realmente han manejado procesador de texto anteriormente, cosa que de repente sí lo han hecho. Y si de repente tienen aún desconocimiento con el procesador de texto, no se preocupen, que a medida de esta materia, es decir, en la próxima unidad, en la unidad 2, conoceremos cómo trabajar con el procesador de texto, es decir, con Microsoft Word, cómo utilizarlo para crear trabajos, informes, en fin, cualquier eventualidad de cosas que podemos trabajar con Microsoft Word. Bueno, mis estimados estudiantes, no me queda más nada que decirles, sino desearles una feliz tarde. Que estén muy bien. Por favor, estén pendientes de la plataforma para nuestra actividad. Hasta luego.